Amén. Dios les bendiga, qué bendición poder estar nuevamente a través de este programa. Le damos la bienvenida a cada persona que nos va a ver y que va a compartir este video. El propósito de este programa es traer una palabra del Señor, compartir esa bendición que es recibir la palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga y vamos a comenzar, amén, con una palabra especial, la cual está en Jeremías 13, versículo del 1 al 10. Pero antes se encuentra mi esposo aquí junto a mí, que también vamos a estar compartiendo lo que Dios nos está dando a nosotros, amén. Vamos a entregar lo que Dios nos entrega a nosotros primero. Y sabemos que la palabra nunca regresa vacía. Siempre hay alguien que va a estar necesitando esa palabra, que Dios va a hacer que esa persona la vea y la escucha. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre hablar al ser humano. Amén. Amén. Bueno, como decía mi esposa, bendiciones para todos los que nos están mirando, para todos los que nos van a ver ahí. Como decía mi esposa, nosotros escudriñamos la palabra. Siempre Dios nos habla primero a nosotros la estudiamos, la compartimos, y lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, queremos compartirlo contigo. Amén. Amén, así es. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Amén. Vamos a empezar desglosando estos dos primeros versículos, donde primeramente podemos ver de que Dios le habló a Jeremías. ¿Qué le dijo? Le dio una orden de que se comprara un cinto. Amén. Muchas de las veces Dios te da órdenes de que hagas cosas, que te muevas de diferente manera. Dios siempre a veces nos está dando constantemente instrucciones a través de la palabra. Aquí Jeremías recibió una orden de parte de Dios que tenía que... Aquí podemos entender de que Jeremías tenía que comprar lo que Dios le había dicho. Y en este caso fue un cinto. Él no podía ir a comprar una camiseta en ese momentito porque Dios no le dijo que comprara una camiseta. Él no iba a ir a comprar muebles porque Dios no le había dicho que comprara muebles. Era un cinto. Entonces aquí tenemos que ser específicos, amén. Cuando Dios nos habla y movernos en esa dirección que Dios nos está diciendo. Pero te puedes dar cuenta de que Jeremías fue obediente, porque dice en el número 2, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová. Dice, algo que me impacta a mí es que dice conforme a la palabra de Jehová. Quiere decir que cuando nosotros hacemos conforme a la palabra de Jehová, vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver obrar a Dios de una manera muy especial. Amén, amén. Y así es. Como decía mi esposa, ¿no? Que dice, conforme a la palabra de Jehová. O sea, y lo que estamos viendo ahí, que Jeremías tampoco... No le preguntó al Señor, ¿y por qué un cinto? ¿Y por qué esto? ¿O por qué lo otro? Como que dice, no le discutió. Fue y hizo conforme a lo que Dios le dijo. Porque hay tres cosas que Dios le dice en esta parte. Le dice, ve, cómprate un cinto de lino. No le dijo cualquier cinto ni cualquier cosa. Le dijo, cómprate un cinto de lino y ponle sobre tus lomos y no lo metas en agua. Le dijo tres cosas específicas, le dijo. Y él no le preguntó, ¿por qué tiene que ser de lino? ¿Por qué tiene que ser de un cinto? ¿Por qué no lo puedo meter en agua? No, nada de eso. Él no le discutió nada. Fue y hizo conforme a la palabra. Así que nosotros tenemos que ser iguales con Jehová, con Dios. Cuando Dios nos habla, nosotros no tenemos que ni discutirle, hacerlo conforme a lo que Él diga. Aunque en ese momento Él nos hable y nos parezca raro, porque a Jeremías le habrá parecido raro, como si un cinto de lino que no lo meta al agua. ¿Qué quiere decir? Pero no, él fue y no le discutió, fue y lo hizo, conforme a la palabra. Amén. Amén. Eso es muy maravilloso, porque sabes que la palabra del Señor se trata de obedecer. Amén. Podemos ver muchas bendiciones que se desataron a través de la obediencia. Aquí podemos ver un ejemplo tan poderoso. Es como que en este momento tú estés quizás sentado en la sala de tu casa y Dios te mueva y tú sientas en tu corazón, por ejemplo, ir a comprar un café. Entonces tú dices, yo, Señor, voy a ir a comprar un café a esta hora.
Ay, pero si está haciendo frío, yo estoy cómoda aquí, quizás hasta estás leyendo la palabra. Pero si tú le prestas atención a lo que el Espíritu Santo te dice, tú no sabes a la persona que tú te vas a encontrar con una necesidad, que tú le vas a entregar una palabra. Entonces, por eso es que aquí era importante que Jeremías obedeciera exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Que fuera a comprar, que comprara un cinto, y como decía mi esposo, específicamente le dijo de qué era el cinto. Entonces aquí Dios lo estaba llevando a él a algo que Dios le quería dejar una enseñanza en su espíritu, en su corazón profundo. Dios le quería hablar a través de este cinto. Y al final nos vamos a dar cuenta de que Jeremías recibió el mensaje del cielo porque él obedeció exactamente lo que Dios le dijo que haga. Muchas de las veces es necesario hacer, como decía aquí, conforme a su palabra. Entonces yo te voy a continuar leyendo el versículo número 4. Dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Mira qué poderoso es esto, porque vuelve el Señor a darle instrucciones acerca del cinto. Quiere decir que tú ya tienes algo que Dios te dio, pero muchas veces te quedas en la primera palabra que el Señor te dijo. Te quedas en la primera palabra. Entonces si tú no avanzas en lo que Dios te está diciendo que tú hagas, entonces no vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. No vas a recibir la enseñanza que Dios quiere darte en ese momento. Aún, por ejemplo, yo puedo decirte a través de esta palabra que cuando la íbamos a compartir, yo le pregunté a mi esposo, le digo yo, ¿cuál palabra vamos a compartir? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios a ti? Entonces él me dijo, ya me dijo la cita y todo. Oh, ¿y de qué se trata? Le dije yo, porque a mí me gusta también, ¿verdad? Para ir yo también escudriñando y saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Me dijo, se trata de un cinto. Y yo me quedé pensando, ¿de un cinto? Como que me cayó raro. Pero ahora, a través de que yo me puse a escudriñarla y estoy compartiendo, yo sé lo que Dios me está diciendo a mí. Igual tú tienes que ser igual. Saber qué es lo que Dios te está diciendo a ti. No abandonar las instrucciones del Señor. No abandonar el obedecer al Señor. Porque a medida nosotros obedecemos, vamos a ir viendo y recibiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén, amén. Así es. Y mire qué poderoso, porque uno escudriñando la palabra, como dice mi esposa, dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová. Dice, ahí vino segunda vez. Dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos. Levántate, vete al Éufrates y escóndelo en una hendidura de una peña. Ahora lo que a mí me llama la atención, que vino palabra por segunda vez. Ahora acá no dice en qué tiempo vino la segunda palabra. Si vino en un mes, en 2 meses, en un segundo, en un ratito. Acá no dice en qué tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que como dice mi esposa, Dios nos va a dar una palabra, nos va a dar algo específico, y Él después nos va a seguir hablando y nos va a seguir dando instrucciones. Nosotros con esa primera palabra, si por ahí en ese momento no se cumplió o no la entendemos, tenemos que seguir esperando en Jehová, porque Él nos va a dar instrucciones. Por eso dice, eso me llama la atención, porque dijo, toma el cinto que compraste, y que lo pongas sobre tu lomo, dice, pero vino a mí segunda palabra de Jehová diciendo. Eso es lo que me llamó la atención, que vino segunda palabra y él todavía tenía el cinto en sus lomos. Él nunca se lo sacó el cinto, siempre lo tuvo puesto en sus lomos. Eso es lo que me llama la atención, que si a ti te dan una palabra, atesórala en tu corazón y llévala, pase lo que pase. Las tienes que tener siempre, como dijo, porque la instrucción es que dijo, ponte un cinto en tus lomos. Y él se lo puso. ¿Para qué? Él no sabía ni para qué. Pero cuando vino segunda palabra, todavía tenía el cinto puesto y todavía estaba esperando de que Dios le siga hablando. Eso es ser, como decimos nosotros, educado o tener fe en lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Amén? Fíjate que es importante lo que vos mencionaste ahorita, la fe. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no tenemos fe, nosotros abandonamos. Si nosotros, como dice la palabra, no miramos un poco más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si nuestra fe decae, tú puedes soltar aquello que el Señor te ha dado. Tú puedes soltar la palabra
que tú ya la llevabas cargando en tu hombro, porque el hombro habla de responsabilidad, amén. El hombro habla de aquellas cosas que nosotros tenemos que cargar, y no se está hablando aquí de una carga pesada, no, se está hablando de cargar con la promesa del Señor, de cargar con la palabra del Señor, amén. Dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó, amén. Todo lo que hemos visto aquí es obediencia, es fe, es seguir la instrucción del Padre, es actuar conforme a la palabra del Señor. Pero antes en el 4 a mí me impactó una palabra que dice, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Imagínate, cuando la palabra de Dios menciona peña, está hablando de la roca, está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de que nosotros tenemos que esconder aquella palabra, aquellas cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, las tenemos que esconder siempre en la peña. La peña significa la roca eterna, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es la roca inconmovible. Y todo aquello que nosotros escondemos en la peña va a estar siempre protegido, va a estar siempre guardado hasta la fecha del cumplimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá. O sea, este hombre tenía fe porque dejó ese cinto escondido. Es como que nosotros dejemos toda preocupación en la roca, dejemos todo aquello que nos agobia en la roca Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el momento que Dios te va a hacer volver a esa roca, te va a hacer nuevamente estar en esa roca y te vas a dar cuenta de que solo ahí tenemos esa fe y esa seguridad. Amén, así es. Y acá seguimos en lo mismo, ¿no? Como dice, sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. O sea, que todo esto que estamos hablando ahora y todas estas instrucciones que Jehová le dio, no se la dio, como decimos, en un día, en varios días, en varios tiempos. Acá específicamente nos dice en la Biblia cuánto tiempo, pero Él lo hizo en un montón de tiempo, no importa el tiempo, pero Él hizo todo conforme a como Dios le estaba hablando, como dice mi esposa. Él fue, atesoró la palabra que le había dado con fe, todo lo que Dios le había dicho, porque imagínense, Él lo tenía, porque más adelante vamos a seguir, que Dios le va a explicar el por qué lo hizo, pero en el final se lo va a explicar. Ahora no se lo explicó, Él solamente hizo lo que Dios le mandó. Y él después lo iba a entender, pero ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, pero él fue y lo hizo conforme, porque le dijo, ve, sácate el cinto que tienes en tus lomos. O sea, él lo tenía puesto en sus lomos, el cinto, por mucho tiempo. Fue, lo sacó, lo tuvo que ir a enterrar, después lo tuvo que ir a buscar otra vez. Entonces, a veces nosotros tenemos una palabra que Dios nos atesora o algo, y nosotros creemos que esa es la palabra, la atesoramos, la guardamos, pero por ahí Dios nos manda después, o nos da otra palabra, o nos manda a hacer otra cosa, y nos olvidamos de la palabra que nos dio. No es que nos olvidamos, es que Dios siempre tiene un propósito para cada cosa de nosotros. En el día de mañana esa palabra se va a cumplir, y Él nos va a volver otra vez a donde estábamos, a recoger eso, para que nosotros entendamos que la palabra que Él nos dio se va a cumplir. Así es. De verdad que es una bendición, amén, esta palabra. Y vamos a seguir leyendo, amén. El número 7 dice, entonces fui al Éufrates. Aquí podemos ver de que Jeremías estaba haciendo todo lo que el Señor le dijo. No sé si tú estás haciendo todo lo que el Señor te está diciendo. Si no es así, es un momento de que tú veas hacia adentro y quizás le preguntas al Señor, pero ¿cuándo va a pasar esto, Señor? ¿Cuándo va a pasar lo otro? Pero Dios ya te dio una instrucción. Quizás tú te quedaste en la primera, en la segunda voz que Dios te habló, ya no la supiste escuchar, ya no supiste recibir esa instrucción. Pero Dios es perdonador, y cuando tú te arrepientes, Él vuelve y te habla. Él vuelve y te guía. Él vuelve y te dirige hacia donde Dios quiere hablarte. Amén. Dice en el número 7. Estamos en Jeremías 13:7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Para muchos pueden decir, bueno, pero ¿qué es eso de ir, de agarrar el cinto, de esconderlo a un lugar y luego se ve y vuelve? ¿Qué es eso que está llevando el Señor? Sabes que las cosas del Señor son locura.
Aún dice la palabra que a los que se pierden, la cruz es una locura. Amén. Porque Dios a veces no te va a dar todo el panorama completo. Primero lo que Él va a hacer, no, porque Él ya lo sabe y porque ahí tenemos que demostrar la fe. Ahí en ese momento nosotros tenemos que demostrar la fe, que de verdad sabemos de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú no lo sepas. Aunque quiero decirte de que tú sí lo puedes saber a través de la fe. Entonces dice aquí, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. ¿Cuál es el rollo con este cinto? Si primero te manda a comprarlo, a esconderlo, nuevamente tienes que regresar, y solamente para encontrarlo podrido. Muchos pueden decir, pero no tiene sentido. Claro, a través de ese cinto tan insignificante, tan lleno de amor, muchos pueden decir, detalles, a través del árbol, a través se puede ministrar, de algo que se te haya perdido, comiences a buscar. Dios te no era tanto el cinto aquí, lo que Dios le iba a decir, que en unos momentos viene lo que Dios Primero era él. Porque todo Dios nos va a dar una palabra, pero Él va a esperar siempre a ver si nosotros obedecemos. Todo esto lo lleva, como dice mi esposo, va, viene, lo lleva. Puesto un tiempo, después me hizo que vaya a Éufrates, que lo entierre, después volver otra vez, ir otra vez a Éufrates, sacarlo y el cinto estaba por eso. No sirve para nada. No es para nada. Aunque a ti te parezca que no es para nada, aunque a ti te parezca que no vas a llegar a ningún lado, si Dios te manda a hacerlo, hazlo. Ten fe y hazlo y obedécele a Dios. En el final vas a saber para qué y vas a saber que era algo bueno. Porque Dios nunca nos va a mandar a hacer algo incorrecto o algo que no tenga sentido. Amén. así es. Y dice aquí la palabra del Señor. En el 8 viene algo, viene aquí viene lo poderoso, aquí viene lo que Dios quería decirle. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿cuántas veces no ha venido palabra de Jehová a ti y te ha dicho? Quizás en una predicación, en tu congregación, o quizás tú eres inconverso, pero más sin embargo, en algún momento de tu vida, estoy 100% segura que tú escuchaste una palabra del Señor. Si no la escuchaste por alguien en un canto, porque si el Señor algo usa para llamar tu atención, aún un problema, aún un accidente, aún un problema con tu suegra, con tus familiares, todas esas cosas a veces Dios las usa para llamar nuestra atención. Entonces en el 9 está la respuesta de todo lo que nosotros estamos hablando a través de esta poderosa palabra. Dice, así ha dicho Jehová. Mira, lo importante no era mi amigo, mi amiga, no, era Jehová, el Dios todopoderoso. Amén. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces, ¿qué era lo que Dios le quería mostrar a Jeremías a través de este cinto? Le quería mostrar una condición del pueblo de Judá y de Jerusalén. Le quería mostrar la condición del pueblo. Ahora, si tú te pones a meditar, un cinto está hecho, podemos decir, muchos cintos están hechos de tela. Este cinto, dice, era un cinto de lino. Lino viene siendo una tela, ¿no? Una tela. Y es una tela fina. Entonces aquí podemos ver de que este cinto tardó
tardó en llegar a ese punto de pudredumbre, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la tela, yo puedo guardar, por ejemplo, esta blusa por mucho tiempo ahí, no se va a podrir de la noche a la mañana, ¿verdad que no? No se va a podrir en un mes. Entonces, ahí quiere decir que Dios nos da tiempo a todos nosotros, tiempo de arrepentirnos de nuestra soberbia, y no solo de la soberbia, sino de nuestro orgullo, de la vanagloria, ¿verdad? Hay un tiempo en específico donde nosotros nos podemos arrepentir a través de este cinto, que ¿quién lo iba a decir? A través de este cinto Dios le estaba mostrando una condición de un pueblo que en la cual Dios quería sanarlo, Dios quería restaurarlo, pero era necesario que Jeremías viera aquel cinto podrido en su mano para que se diera cuenta, ¿verdad?, de la condición. Amén, amén, eso es poderosísimo. Y mire lo que me trae a mí a revelación ahora el Señor, lo que me está diciendo, lo que dijo mi esposa. Dijo, es un cinto de lino. Sabemos que el lino es algo fino. Entonces quiere decir que nosotros no valemos nada. Si somos soberbios, porque si somos soberbios no valemos nada. Por eso, por más caro, por más que sea el cinto, se iba a pudrir. Porque que dice, así ha dicho Jehová, así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Así que quiere decir que nosotros, si no estamos en Jehová, no escuchamos palabra de Dios. Entonces dice en el 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Entonces hay mucha gente que se le predica, hay mucha gente, y esto pasa hoy en día. Muchas veces a mí me toca invitar personas y no te oyen. Se hacen los que no oyen, se hacen los que esa palabra no vale nada. Pero llega un momento de que ellos mismos van a desear escuchar la palabra del Señor. Dice, hay pueblo que anda en imaginaciones de su corazón. Quiere decir que no hay nada sólido en su corazón. No hay una palabra que lo sostenga. Simplemente hay un pueblo que anda imaginando cosas. Y Dios no está para que nosotros imaginemos cosas. Dios está para que nos establezcamos en su reino. Amén. Y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Entonces ahí Dios vuelve a usar ese cinto y le vuelve a decir a Jeremías, si mi pueblo anda en vanas imaginaciones, si mi pueblo anda en soberbia, si mi pueblo anda en pos de dioses ajenos, dice la palabra aquí, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Y Dios dice la palabra que nos crió con un propósito. Nos crió para adorarle, para exaltar su nombre, para servir, para que nuestras generaciones conozcan a nuestro Dios. Pero si hay un pueblo que no se arrepiente y que sigue en pos de dioses ajenos, ese pueblo no va a transmitir al Dios verdadero a su próxima generación. Dice aquí, para ninguna cosa es bueno, amén. Y el que no sirve, no vive para servir, ¿verdad? Y el que no vive para servir, pues no sirve. Amén, amén, así es. Así como dice mi esposa, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que escuchar palabra de Jehová. Tenemos que escuchar palabra de Jehová y servir a Dios. Porque nosotros, por más que sirvamos, como decíamos, nosotros podemos servir a cualquier hombre, a cualquier persona, a cualquiera podemos servir. Pero nosotros lo que tenemos que servir es a Jehová, que es lo que le va a dar la recompensa. Amén. Y bueno, y como decía mi esposa, resumido, la última palabra en el versículo 11, ahí está resumido todo. Está resumido. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de por qué tuvo que hacer todo eso con el cinto. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Entonces, si nosotros no escuchamos a Dios, si Jeremías al principio no hubiera escuchado todo lo que Dios le dijo, no
vamos a llegar a conocer nuestro propósito, dice, y no vamos a ser una generación que honra, una generación que escucha al Señor, amén. Entonces, te puedes dar cuenta que Dios te puede hablar a través de cosas sencillas, a través de cosas que muchos piensan, pero Dios habla de esa manera, claro que sí. Dios le tuvo que mostrar algo físico a él, algo que sucedía con este cinto al dejarlo por mucho tiempo allá escondido y abandonado. ¿Qué fue lo que pasó? Se pudrió, amén. Entonces muchas de las veces hay personas que están quizás podridas en su corazón o en su mente o en su condición espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente están escondidos en sus casas, nunca van a congregarse, porque simplemente están escondidos, amén, en un lugar que quizás nadie sabe que están. ¿Verdad? Se fueron allá a una hendidura y nadie los puede sacar de ahí. Nadie hace que reaccionen. Pero bendito es Dios, que Dios sí te puede sacar de ahí. Dios no te quiere dejar en esa hendidura, en ese escondite, sino que Él quiere que escuches su palabra para que le seas a Él alabanza grata al nombre del Señor. Amén. Y yo creo que con esto vamos a ir terminando esta preciosa palabra. No sé si tú quieres agregar algo más. Sí, voy a agregar algo, porque algo que es bien importante, como lo que decía. El versículo 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mi pueblo, toda casa de Israel y toda casa de Judá. Ahora, lo que yo le quiero decir, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre. Los lomos, ¿saben qué es los lomos? Los lomos es esta parte de acá abajo, lo que está arriba de la cintura. ¿Y sabe qué sale de ahí, de los lomos? De los lomos salen nuestros hijos. O sea que es nuestra descendencia. Entonces lo que quiso decir Jehová es que nosotros tenemos que estar ceñidos a Él. Dice, porque Él juntó, por eso que lo que decía, que ahí a Jeremías iba a entender todo. Jehová juntó al pueblo, lo juntó y lo apretó con el cinto, lo ciñó. Y así tenemos que estar nosotros. Nosotros tenemos que estar juntos, toda nuestra familia y toda nuestra descendencia. Porque Jehová va a ser, porque como dice tu palabra, vas a ser salvo tú, tu casa y toda tu descendencia. Así que eso es lo que quiso hacer Jehová con el cinto. Eso es lo que le dio a entender. Porque Él puede haber dicho otra cosa. Puede haber dicho una manzana, va y la llevas a la tierra y se pudre. En 2 o 3 días se pudre. Una fruta, lo que sea, va y se pudre. Pero no, Él le dijo el cinto. Porque en el último versículo se lo explica. Porque así hice yo, dice Jehová. Junté a mi pueblo y lo ceñí. Pero como no escucharon, se pudrió el cinto. Como decir, como que no escucharon, el cinto se pudrió, se cayó. ¿Y qué pasa si vos tenés un cinto? Se te rompe, se te pudre el cinto, se te cae, se te desmorona todo, se te cae todo, se te desarma todo. Como decía mi esposa, si no estamos en la roca, en la peña, no servimos de nada. Eso quiso hacer Jehová. Nosotros tenemos que ser así como Jehová. Ceñirnos a Jehová, ceñir el cinto a Jehová, nosotros, nuestra casa, nuestra familia, y estar como un cinto, así, ceñidos en Él y permanecer en Él para siempre. Amén. Así es, amén. Así que vamos a orar. Si tú no conoces del Señor, yo quiero dirigirte en este momento en una oración de arrepentimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú perdones todos mis pecados, que perdones toda la maldad y que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa y que perdones todos mis pecados. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame por el camino de la justicia, la verdad y la vida. Amén. Así que esta es una palabra que espero haya sido de bendición y te haya traído a tu espíritu una revelación. Amén. Eres bendecido porque Dios te ama, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Dice la palabra que nuestro Padre Celestial envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.